Enrique Ravelo, ex rector de la Universidad de Pedagógico. Un placer tenerlo con nosotros. Entonces, Gracias. queremos comenzar esta entrevista con la primera pregunta. Nos gustaría que nos describiera un poco el ambiente en el que transcurrió su infancia. Bueno, mi infancia transcurrió, buenos días para todos. Mi infancia transcurrió fundamentalmente en mi hogar materno. Luego estudié durante 6 años toda mi educación primaria con los sacerdotes alemanes y benedictinos en Maracay. Allí todo funcionó bien, gracias a Dios, y pude salir de allí de sexto grado. Mi infancia en líneas generales fue como la de todo muchacho de los sectores humildes que quiere superarse y quiere echar para adelante. Ese es un colegio de formación alemana, se llama el Colegio de la Trinidad Padre Antonio Ley en el Limón, en Maracay. Y en ese transcurso, ¿tuvo alguna persona, aparte de su familia, que haya influido en su vida? ¿Alguien famoso o algún profesor, alguno de esos sacerdotes que influyó en su vida? ¿Cómo no? Para mí la formación en la escuela alemana fue fundamental para desarrollar en mi persona habilidades, destrezas, valores importantes que me han sido de mucha utilidad en la vida, sobre todo lo que se refiere a la honradez, a la libertad, a la democracia, al respeto por los demás, a valores importantes que se cultivan en esa etapa que son claves y fundamentales para el desarrollo de la vida de cualquier hombre, como por ejemplo la solidaridad, el compañerismo, la amistad. Esos son valores muy importantes que hay que cultivar y para mí resultaron, esos maestros en ese colegio resultaron como claves. El padre Hartwig Weimer, que era el director, nos infundió siempre el respeto y la consideración por los demás, la confianza y la solidaridad de unos con los otros. Además de la base de formación cristiana que nos daban a nosotros los sacerdotes benedictinos alemanes. Y bueno, para continuar, como usted bien sabe, esta entrevista va dedicada hacia los alumnos de bachillerato del Colegio Salco. Quisiera comenzar diciendo cuándo surgió su ¿Cómo vocación. no? Bueno, mi vocación surgió posterior a la salida de sexto grado. Cuando yo salí de sexto grado del colegio La Trinidad en Maracay, de los padres benedictinos, como les señalaba anteriormente, yo, mi aspiración inicial era ser técnico industrial. Yo tenía muchos deseos de ser técnico industrial, sobre todo en las áreas de electricidad. Yo quería ser ingeniero eléctrico y para eso al salir de sexto grado, como fui el mejor alumno de sexto grado, me dieron una beca para la Escuela Técnica Industrial Luis Caballero Mejías, aquí en Caracas, y desafortunadamente fue la época de la huelga y paros estudiantiles, de los movimientos estudiantiles en 1957. Cerraron nuestra escuela, yo estaba allí interno y perdí ese primer año. En el desarrollo de ese primer año tuve oportunidad de estudiar en algunas academias aquí en Caracas y de repente me surgió la idea de enseñar a los demás y dije, bueno, yo quiero ser maestro. Y perdido ese año, logré la inscripción a través de mi mamá, logré la inscripción en la Escuela Normal Miguel Antonio Caro, que era para ese momento la escuela más importante de Venezuela en la formación de maestros. Allí estudié mis 3 primeros años de normal y el último año pude graduarme de maestro normalista en la Escuela Miguel José Sanz de Barquisimeto. De manera pues que esa vocación surgió de repente, de la noche a la mañana, como nacen las vocaciones, viendo a los demás, a las demás personas enseñar a los otros, y a mí me entraron ganas
de enseñar a los demás. Para eso se necesita adquirir conocimientos y esos conocimientos se los encontraba en la escuela normal de María. Continuando con la temática de mi compañero, esta entrevista va dirigida a un público joven. Y normalmente el joven lo que quiere cuando es salir a trabajar y cuando sea grande, normalmente es el éxito. En su experiencia, ¿cuáles son las claves del Bueno, éxito? la clave del éxito, por lo menos personalmente así lo pienso, porque me han dado muchos resultados, es primero la vocación por una profesión determinada que uno seleccione para estudiar y hacerse profesional. Segundo, la perseverancia, hay que ser perseverante. Si tú inicias un proyecto, ese proyecto tiene que terminarlo con mucha honradez, con mucha dedicación, con mucho deseo de estudiar, con mucho deseo de aprender, con muchas ganas de que las cosas te funcionen bien y tú puedas realizarte en la vida. Uno de los aspectos fundamentales que en la vida de todo ser humano hay es la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad en el campo personal y en el campo profesional es lograr realizarse como persona humana. Esa honradez, esa perseverancia, ese deseo de superación son fundamentales en la vida de todo ser humano. Uno tiene que tener metas positivas, y en esas metas positivas uno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlas. Y eso se logra con perseverancia. Todos los días, una gotica y una gotica y una gotica en el mundo de los conocimientos, en el mundo de la información, en el mundo de los desarrollos que se están dando en el mundo, lo hace uno ser exitoso en el campo profesional, posteriormente cuando le toque desempeñarse dentro del sistema social y educativo. Usted está hablando del campo laboral y tomando en cuenta la siguiente pregunta, ¿ha podido usted armonizar su vida profesional con su vida personal? ¿Y cómo lo Claro, ha en hecho? la vida personal de las personas, de la persona humana, es fundamental estimular y desarrollar valores. Los valores no son, sino que los valores valen. Y dentro de esos valores son importantes los que uno desarrolla a través de la familia, de sus hermanos, de sus padres. Esos valores son realmente claves dentro del binomio familia, profesión, familia, trabajo. Si tú estás formado sobre la base de buenos valores, de valores positivos, vamos a mencionar algunos que son importantes: el valor hermandad, el valor amistad, el valor compañerismo, el valor solidaridad, el valor patria, el valor honradez. Si tú lo cultivas, vas a tener éxito en tu vida profesional. Y esos valores los desarrolla la familia. Si tú dentro de tu familia estás claro, y si los padres de familia están claros en lo que significan esos valores, combinados con lo que la escuela, el colegio te puede dar, entonces seguramente tú vas a poder tener armonía entre tu vida familiar y tu vida profesional y tu vida pública. De no lograrse esto, de no tenerse fundamentados valores claves en el desarrollo familiar, entonces tú vas a tener dificultades que te hacen no ser feliz en el desarrollo de la vida. Esa unión familia, escuela, comunidad y profesión son esenciales, son fundamentales en el desarrollo de una persona humana, pues. Y esto es clave probablemente de éxito. Esa armonía es lo que todos queremos. Tener armonía en su casa y tener armonía en el desarrollo que uno pueda tener dentro de la sociedad. Si existe combinación entre esos dos binomios, con absoluta seguridad que el ser humano va a ser feliz, no va a tener inconvenientes de ninguna naturaleza en el desarrollo de su proyecto de vida. Y uno de los valores que es clave desarrollar en el mundo de la familia y en el mundo de la comunidad es el valor que tiene la democracia como elemento político esencial en la toma de decisiones sobre el destino histórico de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros países. Eso es clave. Tú no puedes ser, la armonía se da cuando tú eres democrático, fuera de tu casa, pero también dentro. Pero tú no puedes
decir que eres un demócrata, que cultivas la democracia afuera de tu entorno familiar, pero ir a tu casa a crear problemas, a desarrollar problemas, a crear dificultades, a crear desarmonía, a que no haya paz, a que no haya tranquilidad dentro de tu casa. Entonces no eres un verdadero demócrata. Un verdadero demócrata es aquel que sabe cumplir con su rol de participación democrática y es democrático en el sentido más estricto de lo que significa la democracia. Y la democracia es el sistema social y político en el cual se respeta el derecho de los demás. Tu derecho termina en el mismo momento que comienza el derecho de los demás. Cuando hay esa armonía, entonces tú vas a tener éxito en tu desarrollo dentro del proyecto de vida que tengas. Bueno, conocimos anteriormente que su vocación era la de enseñar. Entonces, en base a esto, queremos preguntarle cuál es su opinión sobre el sistema educativo venezolano y qué cambiaría de él. Bueno, el sistema venezolano en este momento está sufriendo una grave crisis en su estructura, en su currículum, en el sistema educativo que estamos conformando, que está conformado en este momento dentro del país. Hay muchísimas dificultades, hay variables que impactan de manera directa lo que es la comunidad escolar, lo que es la vida y función del magisterio, de los maestros, lo que es la vida de los propios estudiantes, lo que se refiere a la infraestructura escolar. Hay dificultades muy grandes en el campo del sistema educativo venezolano. Nosotros tenemos que hacer una gran reforma de la educación porque a mi juicio todo cambio y toda transformación en cualquier país del mundo nace con la educación. Si hay un buen sistema educativo, con sus objetivos claros, con sus diseños curriculares suficientemente eficientes, seguramente el país va a avanzar. Tenemos ejemplos muy claves de países que han sido realmente muy atrasados en el campo de la educación, pero a través de las reformas y las transformaciones curriculares han logrado salir adelante y son países ahora exitosos. Tenemos el ejemplo de Alemania, tenemos el ejemplo de Japón, tenemos el ejemplo de Singapur, tenemos el ejemplo de Corea del Sur, tenemos el ejemplo de Finlandia, que es el país con el mejor sistema educativo del mundo. Si nosotros en el caso venezolano logramos hacer una buena transformación curricular y enmarcar la educación y el sistema educativo en general dentro de los valores democráticos, dentro del significado de la educación, le damos la importancia que la educación y todos los elementos que influyen dentro del sistema, la importancia que tiene, seguramente nosotros vamos a lograr solucionar todos esos problemas que anteriormente les mencionaba, los problemas de infraestructura, de maestros deficientes, de maestros que a veces no dan la talla, de la calidad de la educación, de la infraestructura escolar, sobre todo en el campo de la educación oficial, que nosotros encontramos escuelas deterioradas, escuelas incompletas, falta de laboratorio. En las universidades públicas los parques tecnológicos están atrasados. Nosotros tenemos que adaptar nuestro sistema educativo a los cambios, a los grandes cambios que se están dando en el mundo, en el mundo de la tecnología y en el mundo de las ciencias, porque nos estamos quedando atrasados. Y esa es una de las grandes dificultades que tiene el sistema educativo nuestro en este momento. Yo creo que Dios mediante podemos indudablemente realizar esos cambios necesarios en el campo de la educación, en su calidad, en su estructura, en todo lo que significa el conocimiento por parte de la comunidad de la importancia de la educación. En la medida que se hagan políticas públicas que estén suficientemente definidas y claras en la importancia que la educación tiene para desarrollar un país, en esa medida nosotros vamos a volver a meternos en el camino del adelanto y de los cambios que se están dando en el mundo. Actualmente Venezuela está atravesando una situación coyuntural de la cual muchos jóvenes nos sentimos perdidos y desviados por lo que está pasando. Y muchos están yendo del país, otros no saben si irse o qué hacer con su vida. Entonces, usted con su experiencia que vivió durante la época de Marco Pérez Jiménez, que se le conoce como la última dictadura que ha tenido Venezuela, ¿cuál es su opinión respecto a la situación actual? Bueno, la situación de Venezuela es una situación bastante difícil en el campo sociopolítico. Hay movimientos importantes en el pensamiento y acción de los venezolanos.
de nosotros los venezolanos, hay una situación, yo le llamaría una situación preocupante que se está convirtiendo en un problema, sobre todo en lo que se refiere a indicadores que tienen que ver ya no solamente con la formación de un venezolano nuevo, diferente, con un claro concepto de ciudadanía, el significado de ciudadanía, sino que nos están tocando de manera directa indicadores de carácter económico. Yo les voy a mencionar algunos, por ejemplo, el tema de la inflación, el tema del desempleo, el tema de la falta de insumos en el campo de la medicina, el tema relacionado con la seguridad o la inseguridad que estamos viviendo. Si nosotros metemos en un saco todos esos problemas, indicadores de carácter económico que nos están afectando, indudablemente tenemos que llegar a la conclusión que tenemos un país problematizado sociopolíticamente hablando. Y de eso indudablemente somos los venezolanos que tenemos que buscar todas las vías, todos los caminos que se puedan alcanzar para solucionar nuestro problema. Y bueno, para culminar esta entrevista, quisiera que usted dirigiera un mensaje a la juventud venezolana, que es actualmente la que está sufriendo la gran represión de Venezuela. Bueno, mi mensaje es que en el mundo se han dado muchísimos movimientos de carácter estudiantil. Los estudiantes tienen un rol muy importante que cumplir en una sociedad, porque son la generación del futuro, la generación que va a conducir y a dirigir el país. Por eso tienen una inmensa responsabilidad, no solamente en sus estudios, sino también participar en la vida ciudadana, en el destino histórico que le corresponde a Venezuela. Mi mensaje es que igual que los estudiantes en Praga, en México con el movimiento de Praga, en México con el movimiento de Tlatelolco, con el movimiento de la Universidad de Córdoba en Argentina en 1919, que se llamó el movimiento de Córdoba con el manifiesto liminar, en el cual los estudiantes hicieron sus protestas para buscar una universidad más decente, más honesta, de mayor calidad. También el estudiante venezolano asuma sus responsabilidades con el país. Ya el tiempo de las grandes comodidades va quedando a un lado. Las responsabilidades ahora son responsabilidades con el país, y los estudiantes, mi mensaje es que sean optimistas, son la generación del futuro, participan, estudien y luchen, porque eso es lo que todos queremos, construir un mejor país, y ahí la juventud venezolana juega un papel muy importante. Muchísimas gracias, doctor Ravelo. Bueno, a su orden, voy a la orden. Ya.